Bueno, muy bien, este es un trasplante halogénico porque es de un ratón diferente genéticamente de el que va a ser el ratón receptor. Entonces, entre dos ratones de diferente cepa, vamos a tener un rechazo primario de alrededor de 8 o 9 días y el animal rechaza el trasplante de piel, pero queda inmunizado. Las células T que están circulando en ese ratón van a tener memoria. Ya hubo tiempo de que se desarrollara no solamente una respuesta de anticuerpos, sino también al mismo tiempo de una respuesta de linfocitos T, que es una respuesta celular. Y tenemos linfocitos de memoria tanto T como B. Ese ratoncito sigue vivo, ya cicatrizó su primer rechazo, y si se le pone, a lo mejor pasaron, no sé, 2 semanas, 4 meses, varias semanas, se le administra por segunda ocasión otro trasplante idéntico al que se le ocasionó o se le administró como primer trasplante, la misma especificidad, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir que el rechazo secundario va a ser más rápido. Entonces, por favor, a quien no le quede claro el experimento, háganmelo saber, con mucho gusto lo puedo repetir. Aquí se están viendo varias de las características de la respuesta inmune. Primero, la inducción. Recuerden que la respuesta tiene 4 características TIME. La respuesta es inducible, tiene memoria, es específica y hasta aquí todo esto nos lo explica que el segundo trasplante va a ser rechazado de manera más rápida. En menos de la mitad del tiempo que le llevó reconocer y rechazar el primer trasplante, este segundo trasplante, que es idéntico, con la misma especificidad, va a ser rechazado en 2 o 3 días, ¿ok? ¿Eso por qué? Porque el animalito tenía memoria y obviamente estamos hablando de una memoria específica hacia qué antígenos. Estamos hablando de los antígenos MHC que vienen en la piel del ratón donador. ¿Ok? Entonces, aunque hayan pasado varias semanas y el mismo individuo del ratón donador A haya fallecido o ya nos lo terminamos quitándole tanta piel, pero tiene un hermano idéntico porque son de cepas singénicas y tomamos otro ratón A que tiene las mismas MHCs para hacer las donaciones de piel para el segundo trasplante. Obviamente, así como está escrito en esta imagen, pareciera que cada experimento solo está constituido por un ratón. Por supuesto que cada vez que se hacían experimentos de la piel de un ratón donador, se podían transferir injertos a varios ratones receptores y probablemente varias jaulas con varios grupos de animales de experimentación. En estos trabajos no es válido hacer un experimento sobre un solo ratón. ¿Ok? Entonces, conclusión de este experimento, después del rechazo primario, el animal queda sensibilizado, que es lo mismo que decir que genera memoria. Y la consecuencia es que el rechazo, que tiene que ser específico, cuando se pone un trasplante por segunda vez, va a ser más rápido. Entonces, aunque nadie me conteste nada, sigo quedando pendiente de cualquier pregunta que puedan tener del diseño básico de los experimentos que hacía Medawar y cómo llegó a las conclusiones que llegó.
Fíjense en estos ratoncitos que son unas mutantes muy importantes en el desarrollo de la inmunología. Estos ratoncitos que son congénitamente atímicos se conocen como ratones NuNu. Son incapaces de rechazar injertos halogénicos. Estos ratoncitos NuNu, por lo que se caracterizan fenotípicamente, pues ya lo vieron, es porque son pelones, porque no tienen pelito, ¿no? Son totalmente, y en inglés les llaman desnudos o ratones nude, en inglés nude, y por eso el nombre del gene es NU. El gene NU minúscula homocigoto hace que el ratoncito no pueda producir su pelito, pero adentro de la manera en que va a funcionar este ratoncito es que no va a tener timo. Es un ratón congénitamente atímico. Un ratón sin timo, entonces pensaríamos que va a tener todas las funciones de los linfocitos T, pues las va a tener ausentes. No va a tener una respuesta inmune celular. Por lo tanto, estos ratoncitos, de alguna manera, difícilmente pueden rechazar injertos, ¿ok? Pero también, si no tenemos esta cepa de ratones NuNu, que nada más le sirvió a Medawar para confirmar algo que él ya había visto, porque hay la manera de timectomizar un ratón. Vamos a suponer que estamos con un ratón Valpsé. Ese ratón recién nacido, recién nacidito, se le puede extirpar el timo, es decir, eliminar la glándula quirúrgicamente. Entonces, ese ratón que se va a llamar timectomizado al nacimiento, ya había visto Medawar que no pueden rechazar injertos porque no tienen linfocitos T, no tuvieron timo que les facilitó la maduración de los linfocitos T, y esos animales llamados timectomizados no pueden rechazar injertos, ¿ok? Pero si a las pocas semanas al animalito se le inyectan linfocitos procedentes de un animal idéntico, singénico, pero normal, que no se timectomizó, entonces el animal puede recuperar la capacidad de rechazar injertos. Ok. Histológicamente hay varios tipos de rechazos, y también se ha podido observar que cuando los animales tienen anticuerpos, aquí estoy hablando de una respuesta inmune humoral, los anticuerpos van a producir un rechazo que se llama hiperagudo. Es decir, no se van a tardar 10 días en rechazar. Si los animales previamente habían producido anticuerpos anti-HLA o anti-MHC desde antes de realizar el trasplante de piel, vamos a tener rechazos hiperagudo que se da en minutos o en horas. Podemos tener un rechazo humoral agudo, que es en días o semanas. Entonces, hiperagudo, agudo. Y podemos tener rechazo celular. Esto quiere decir que no hay anticuerpos, nada más hay linfocitos, y se va a tardar este rechazo en días a semanas, más o menos aproximadamente 9 días promedio. Y el rechazo crónico, que es lo que le va a suceder a los humanos cuando se trasplantan con, por ejemplo, tejido renal o con algún otro tipo de células, que va a poder presentarse durante meses y años. En este caso, en el rechazo crónico, que es lo que se presenta en los pacientes humanos, por eso es que se van a administrar inmunosupresores.
Ok, entonces también pueden producirse anticuerpos, ellos van a participar solamente acelerando y es conveniente que los que van a recibir un trasplante no hayan recibido previamente transfusiones de sangre. Por favor, aprovecho. Muchas personas en sus exámenes he visto que me han confundido transfusión, que es de sangre, con trasplante, que es de tejidos, ¿ok? Entonces, algunas personas que hayan recibido transfusiones pudieron haber producido anticuerpos que les van a permitir acelerar el rechazo del trasplante. Por eso también es importante hacer todo un cuestionario al paciente que va a recibir el trasplante y hacer la determinación de la histocompatibilidad. Como medidas para poder prevenir el rechazo, ya hablando de humanos, pues tenemos que antes de realizar la operación, la cirugía, vamos a poder hacer pruebas de histocompatibilidad, es decir, podemos tipificar o predecir qué va a suceder con ese trasplante. Pero una vez que ya se realizó el trasplante, lo que se tiene que administrar son fármacos inmunosupresores. Entonces, las pruebas que se hacen antes tienen el objetivo de aumentar la posibilidad de similitud, compatibilidad y reducir la probabilidad del rechazo. Pero una vez realizado el trasplante, lo que se necesita es administrar fármacos inmunosupresores para inhibir a la respuesta inmune y de esa manera poder bloquear al rechazo. Entre estos podemos tener a esteroides que inhiben sobre todo la activación de macrófagos y varios otros inmunosupresores, entre ellos la ciclosporina, que actúa específicamente sobre la respuesta T o inmune celular. Por supuesto, estos tratamientos inmunosupresores pueden aumentar la probabilidad de infecciones por patógenos y también pueden propiciar la aparición de tumores. En este mismo archivo, aparte de tener trasplantes, también tenemos tumores o inmunidad de cáncer. ¿Por qué? Porque van de la mano, porque los mecanismos son similares. Bueno, primero vamos a ver cómo se tipifican los antígenos HLA o MHC. HLA es cuando hablamos de humanos en particular, y en este caso es con células de la persona a la que vamos a trasplantar o la que va a recibir el trasplante, y la prueba se llama microlinfotoxicidad. La prueba consiste en obtener células mononucleares a través de una centrifugación por densidad en Ficolipaque, y esas células mononucleares colocarlas en microplacas de 6 por 8, 48 pocitos, plaquitas muy pequeñitas, en donde ya previamente existen en cada uno de los pocitos anticuerpos, sueros, contra los diferentes antígenos del MHC, tanto A como B como C. Aquí vamos a poner como ejemplo que en el pocito que está señalado en la parte de arriba existe un anticuerpo que se llama anti-HLA B27, mientras que en el pocito que está señalado en la placa por abajo existe un anticuerpo que se llama anti-HLA B8. Estas plaquitas nos las venden con los anticuerpos ya colocados en las diferentes posiciones, y esos anticuerpos ya están previamente colocados en cada pozo. Cada pozo trae diferentes, ¿verdad? Entonces, si la célula de nuestra paciente es una célula que tiene el antígeno B27, es
su MHC es B27 positivo, esos linfocitos estarán exhibiendo el antígeno B27. ¿Qué va a pasar cuando echamos los linfocitos del paciente en ese pocito? Pues como está el anticuerpo específico, va a haber la reacción antígeno-anticuerpo. Una vez que esos linfocitos están rodeados o sensibilizados del anticuerpo específico, vamos a poner de manifiesto la reacción adicionando complemento que va a alisar el complemento después de una incubación de más o menos media hora, y el complemento también se deja incubar otro tiempecito para causar la lisis. Estas células B27 positivas se van a alisar cuando se adicione el complemento. ¿Pero por qué? Porque previamente estaba presente el anticuerpo específico. Esta célula entonces, como se va a alisar, va a permitir la penetración de un colorante vital. ¿Qué sucede abajo? Si la célula del mismo donador, que es B27 positiva, se encuentra con que en ese pocito hay otro anticuerpo, que es el anti-HLA B8, entonces no va a haber reacción, no hay reacción antígeno-anticuerpo, ese anticuerpo no reconoce al B27, no va a haber fijación de complemento que se adiciona después de media hora, y por lo tanto la célula permanece viva. Esa célula va a estar viable, y cuando agregamos un colorante vital no se va a teñir. Esta de abajo va a ser la reacción negativa. Esta prueba de microlinfo toxicidad por complemento es una prueba muy sencilla que al cabo de un par de horas nos va a indicar cuál es el fenotipo de los linfocitos de nuestro paciente en particular. Aunque claro, no lo podemos determinar todos, aunque no nos vayan a trasplantar nada, ¿verdad? Podemos conocer nuestra fórmula de antígenos de histocompatibilidad, lo que está expuesto en nuestros linfocitos. Esta entonces es una prueba de citotoxicidad dependiente de complemento y consiste en que los anticuerpos anti-HLA, que pueden ser anti-HLA-A, anti-HLA-B o anti-HLA-C, van a estar previamente en el pocito y van a reaccionar solamente cuando los linfocitos que se adicionan tengan el antígeno correspondiente a esa especificidad. Después de una interacción de aproximadamente media hora, se adiciona complemento, que muchas veces es suero fresco de conejo. Se deja actuar el complemento y luego de 15 minutos se adiciona el colorante vital. Esa es la prueba para tipificar, pero también conocemos nosotros otra prueba que nos puede poner de manifiesto si un donador y un receptor pueden ser compatibles, y se utiliza poner las dos células juntas en presencia de la capacidad de estimularse cuando son células de dos personas diferentes. Un cultivo halogénico son los cultivos que hicimos en el laboratorio, en donde tomábamos células de un compañero de la otra mesa y los poníamos a interactuar de manera que teníamos como estimulantes a las moléculas del MHC. Aquí PBMC significa células mononucleares de sangre periférica. Vean ustedes lo que tenemos en el tubo. Tenemos una banda blanca muy característica, donde ahí están las células mononucleares que contienen de manera muy importante linfocitos. No están purificados al 100%, pero están enriquecidos de manera que nos sirven perfectamente para ponerlos juntos en diferentes cultivos mixtos.
Aquí podemos tener el donador A con el receptor, el donador B con el receptor, y bueno, nosotros ya vimos esto en el laboratorio y simplemente es la aplicación que nos va a decir si estos cultivos son más, menos o demasiado diferentes entre sí. ¿A cuál donador entonces vamos a escoger? En este caso, a los que al final me den menos reacción de proliferación, que también se conoce como transformación blastoide. En el laboratorio, primero se observaban a las células al microscopio para ver el porcentaje de transformación blastoide que se ocasionaba en cada una de las diferentes mezclas de linfocitos que se colocaban, ¿ok? Entonces, algunos en mi sección tuvieron una pregunta que se refería al cultivo mixto de linfocitos, pero bueno, vamos a recordar que esta proliferación se puede medir hace pues probablemente 30, 40 años se utilizaba la incorporación de timidina tritiada, es decir, que en vez de hidrógeno existía tritio dentro de la timidina, y como la timidina es un precursor del DNA, para proliferar las células tenían que captar esa timidina marcada radiactivamente y quedaban con mucha timidina en su interior. Entonces, mientras más timidina tritiada incorporada, los cultivos nos estaban diciendo que había habido mayor proliferación, por lo tanto, mayor diferencia entre las células que se pusieron a cultivo mixto. Pero actualmente, como trabajar con radiactividad ya es muy complicado, se utiliza un ensayo con MTT o con alamar azul. Entonces, dejamos un cultivo de más o menos 4 o 5 días, al cabo de los cuales adicionamos el alamar azul, lo dejamos la última noche y al día siguiente venimos a leer. Aquí podemos encontrar, en el laboratorio lo vimos, que si se pusieron color rosa, los cultivos significa que hubo mucha proliferación, están metabólicamente muy activas esas células porque alcanzaron a ser muy estimuladas, mientras que los cultivos que están testigos donde las células se quedaron solitas van a permanecer azules. Entonces proliferaron muy poquito o no proliferaron. Recordemos las dos variantes del cultivo mixto, la bidireccional, que es la que realizamos en el laboratorio, en donde las células del donador y las del receptor, que puede ser cualquiera de los dos, porque esto nada más era un ejemplo, se mezclaron en los tubos, pero que esto también se puede realizar en pocitos de microplacas, se incubaron alrededor de 5 días en la atmósfera de CO2. Recuerden que son incubadoras de CO2, no nada más a 37 grados como las bacterianas, las estufas bacterianas, no, bacteriológicas, tienen que ser incubadoras de CO2. Y existe la modalidad de cultivo unidireccional, en donde las células estimulantes, las que se van a usar nada más como antígeno, primero se tratan con mitomicina para poder inhibirse la capacidad de división sin modificar su viabilidad y sobre todo sin modificar a sus antígenos MHC, que son los que van a estimular a los linfocitos del receptor. Entonces, la mitomicina, al combinarse con los usos cromáticos, paraliza la segregación de los cromosomas y por lo tanto impide la mitosis. Entonces, las células tratadas con mitomicina solo van a funcionar como antígenos. El ensayo de MTT, similar al ensayo de alamar azul, lo que hace es detectar la cantidad de, por decirlo rápidamente, de metabolismo a través de las enzimas mitocondriales
que van a transformar abajo al MTT, que es un bromuro de difenil tetrazolio, y que también lo vimos cuando trabajamos con fagocitosis, y al ponerse en operación, los metabolitos tipo las enzimas mitocondriales, se puede formar una sal de forma SAN. Mientras más morado el resultado de nuestro ensayo, significa que mayor cantidad de metabolismo y por lo tanto mayor diferencia entre las células del donador y del receptor. Perfecto. Entonces, ¿para qué se realiza el cultivo mixto? Para ver y poder seleccionar al mejor donador dentro de varios donadores posibles. Pasamos a otro subtema, que es ¿cuáles son las células T que están capacitadas para realizar esta función de rechazo? Recuerden que estamos hablando de rechazo de trasplantes como una respuesta inmune de tipo celular. Esto significa, son linfocitos T, sí, ok, pero recordemos, tenemos TH, T cooperadores, y TC, células T citotóxicas. Las células T citotóxicas tienen su TCR de manera equivalente a las células T cooperadoras. El TCR está acompañado en este caso de una molécula aquí representada en color anaranjado que se llama CD8. Esa molécula anaranjada que está junto al TCR es el CD8. Ese CD8 va a interactuar con las moléculas clase 1. La molécula clase 1 está presentando al antígeno que es reconocido por el TCR de manera específica, ¿ok? Entonces, aquí el reconocimiento antigénico tiene que ser totalmente específico, que quede muy claro. Pero las células T citotóxicas, además de tener esa molécula anaranjada CD8, tienen también una molécula ligando de CD95. Si existe la interacción entre CD95 ligando con CD95 de una célula que está presentando al antígeno, esa T citotóxica la va a reconocer como célula blanco. Esa célula blanco entonces va a disparar sus mecanismos genéticos de apoptosis y va a entrar en muerte. Esto es debido a el ligando de CD95 interactuando con el CD95. Son señales de muerte. Eso lo puede realizar la T citotóxica siempre y cuando esté reconociendo a su antígeno de manera específica a través de su TCR. Nos vamos del lado derecho. Aquí entonces vamos a señalar otro tipo de citotoxicidad que es a través de la formación de poros en la membrana de la célula blanco. Es decir, ¿cómo reconocen las células T citotóxicas a su blanco? Bueno, esta célula T citotóxica del lado derecho no tiene el ligando para CD95 expresado en su membrana. De todas maneras, puede estar reconociendo que hay una especificidad y que esta célula blanco tiene al antígeno idéntico que la programó. Esta célula T citotóxica ya está desarrollando la capacidad de matar, también por influencia de algunas citocinas, y va a inducir que a su vez va a permitir después de la entrada de perforinas que se pueda inducir la apoptosis interna.
a través de la entrada de citolicinas, también llamadas granzimas o fragmentinas, que entran hasta el núcleo de la célula blanco y en ese núcleo se produce la muerte, ¿ok? Entonces tenemos dos mecanismos de muerte básicos y fundamentales a través de CD95 ligando, y apréndanse estos mecanismos porque son los mismos que van a operar en cáncer. Por eso está dentro de este mismo archivo el tema de cáncer y respuesta inmune. Ahora, les pongo en color rojo este último mecanismo, el de la perforina con las granzimas, porque ese mecanismo también lo emplean las células NK. En vez de tener célula T citotóxica, tenemos células NK que también pueden perforar y mandar a apoptosis a la célula blanco, aún en ausencia de reconocimiento específico. Recuerden que las células NK no necesitan reconocer antígeno, no tienen PCR, ¿ok? Y las células NK también van a ser importantes efectores que contribuyen al rechazo de injertos o de trasplantes. Existe otra modalidad de respuesta en donde en vez de que el huésped sea el que esté rechazando al injerto, el rechazo de un injerto es, digamos, muy fácil de entender, pero existe lo contrario, que se llama GBH, y esto es lo que en inglés, aquí lo tenemos en medio, significa graft versus host disease. Esta enfermedad de injerto contra huésped o reacción de GBH nos dice que las células que están trasplantándose o administrándose, como puede ser el trasplante de médula ósea, van a tener más células inmunocompetentes que el pobrecito paciente receptor que se le está administrando este trasplante. El trasplante de médula ósea no es sólido, es la inyección líquida de células de médula ósea que a veces se utiliza en algunas inmunodeficiencias. Entonces, si el paciente está inmunodeficiente, las células que van a tener mayor inmunocompetencia son las del trasplante, las del donador, las que provienen de una persona sana. Si esto queda muy claro, entonces la lógica nos ayuda a llegar a comprender quién va a reconocer y va a rechazar a quién. Las células que están entrando nuevas son las que van a rechazar al huésped, aunque el huésped sea muy grande, vaya, todo un individuo voluminoso, pero sus células no están inmunocompetentes. Entonces, también vamos a poder encontrar una reacción bilateral o bidireccional cuando tenemos un trasplante de médula ósea, porque en ese trasplante no solo van células, sino pueden ir también anticuerpos, linfocitos B, otras células, pero esto se utiliza mucho en inmunodeficiencias. Por lo tanto, antes de que el receptor con sus poquitos anticuerpos linfocitos pueda rechazar al trasplante de médula, al contrario, sí lo va a aceptar, pero el trasplante de médula va a ser aquel que va a rechazar al huésped. Y esto puede complicarse en los trasplantes de órganos sólidos y se va a tener que incrementar el uso de inmunosupresores como por ejemplo corticosteroides. Vean ustedes cómo aquí tenemos el ejemplo de una disfunción celular dada por la aparición de candidiasis. Y para lo siguiente, pues tenemos que hablar un poquito de cuáles son los fármacos inmunosupresores, que aquí los vamos a abreviar como IS mayúscula,
y que muchos se han utilizado precisamente para el tratamiento de tumores o como terapias oncológicas, y todo esto porque son fármacos que han mostrado ser tóxicos hacia células que están proliferando, que están en proceso de división. Mientras la célula está dividiendo sus cromosomas, es una célula que va a permitir que los fármacos inmunosupresores puedan bloquear esta proliferación. Por eso las células tumorales que se encuentran en alta proliferación también van a recibir estos tratamientos que pueden ser utilizados tanto en los pacientes que reciben trasplantes como en las personas que tienen tumores. Por eso, juntos los dos temas en este archivo. Podemos agrupar a los inmunosupresores en corticoides o corticosteroides, como ustedes les quieran llamar, y que principalmente me van a afectar la expresión de estas dos citocinas, no solamente, pero mayoritariamente, de estas que son proinflamatorias y que son la interleucina 6 y el TNF-alfa. Esto es debido a que tienen un efecto antiinflamatorio, sobre todo en células fagocíticas y en células presentadoras de antígeno, los corticosteroides. Recuerden que estas son citocinas proinflamatorias. Otro grupo de inmunosupresores son los inhibidores de la síntesis de purinas. Entre ellos está la azatioprina, el micofenolato mofetil, porque hay etcétera todavía, no son todos. No me gusta llenarlos de palabras y demasiada información porque siento que se me abruman demasiado, ¿no? También hay otros inmunosupresores que son derivados fúngicos y bacterianos que también tienen la capacidad de inhibir la proliferación. Aquí ya no hablamos de inhibidores de síntesis de purinas, sino de niveles diferentes de bloqueo. Entonces vamos a ver los ejemplos que están con rojo: a la azatioprina, al micofenolato, a la ciclosporina, y esto nada más es para irnos familiarizando con algunos fármacos inmunosupresores que se le dan al paciente trasplantado. Pero más al rato veremos que muchos de estos también se utilizarán como neoplásicos, o sea, como agentes que se administran en personas con cáncer. Bien, entonces necesito que entiendan por qué se aplican en